Un poco eso, el objeto de este webinar es sobre todo, vamos, un poco presentar el nuevo estándar que se ha publicado recientemente de la ISO 50100, que es un poco de estándares de cómo desarrollar planes de descarbonización. Así que vamos a ello. Vale, simplemente, vamos, una breve presentación, o sea, una breve diapositiva por presentar quiénes somos y qué hacemos, un poco, vamos, en Gen Zero, que entiendo que muchos nos conocéis. Pero vamos, somos una consultoría de gestión energética centrada principalmente en la descarbonización, ¿no? De ahí viene un poco nuestro nombre, del GEN es de gestión energética y cero de cero emisiones. Así que al final lo que tratamos de hacer es reducir los consumos de kilovatios hora, digamos, de las organizaciones y con esto reducir sus emisiones, ¿no? O sea que simplemente para que sepáis quiénes somos, tenemos sedes en España, en Irlanda y en Omán. Y un poco aquí simplemente estos 6 grandes bloques que veis aquí son los principales servicios que ofrecemos, que este webinar en concreto, ¿no? Pues toca muy de lleno la parte de planes de descarbonización, en la que aquí, solo por mencionar rápidamente, damos soporte a muchas organizaciones a un poco poder fijar y alinear sus objetivos con diferentes metodologías, ¿no? Como los objetivos basados en la ciencia, los SBTIs. También ayudamos un poco a lo que es la búsqueda de oportunidades que ayuden a esa descarbonización y un poco al desarrollo por completo, ¿no? De una metodología de descarbonización. Por supuesto, la parte de huella de carbono, como un poco iremos comentando a lo largo de la llamada de hoy, también se incluye un poco dentro de esta parte del plan de descarbonización. Y hacemos mucha implantación de sistemas de gestión energética conforme a la ISO 50001. Entiendo que la mayoría estáis al tanto también de la nueva versión de la Directiva de Eficiencia Energética, que aquí en España todavía no se ha traspuesto como Real Decreto, estamos un poco a la espera, pero que va a obligar a tener esta certificación a todas aquellas empresas que consuman más de 85 terajulios, que esto viene a ser unos 20, creo que la traducción aquí a gigavatios hora serían 23,6 gigavatios hora, o sea que muchas organizaciones ya no va a ser opcional, sino que van a tener esta obligación de certificarse conforme a la 50001. Y simplemente, vamos, en este webinar también trataremos mucho un poco de la combinación que existe entre la 50001 y 50100, vamos, luego ya veremos, pero que hay incluso un anexo dedicado dentro de este nuevo estándar a cómo alinear o integrar los planes de descarbonización dentro de aquellas organizaciones que ya tengan un sistema de gestión energética certificado. Auditorías energéticas, pues también un poco con estas directivas de eficiencia energética hemos hecho miles de auditorías en los últimos años, no solo en España y en Irlanda, sino en casi todos los países de la Unión Europea en ese sentido. También hacemos mucho hincapié en la parte de análisis de consumos dentro de la analítica de datos, ¿no? Para un poco generar líneas base, indicadores de desempeño energético y por supuesto en la parte de reporte de emisiones que hoy trataremos. Y también hacemos mucho trabajo de formación, ¿no? Tanto relacionado con planes de descarbonización como relacionado con la gestión energética o formaciones más técnicas con la parte esta que comentaba anteriormente de analítica de datos de consumo o formaciones incluso para más operarios de ingeniería, mantenimiento, equipos más técnicos, ¿no? Pues de vapor, aire comprimido, refrigeración, climatización, etcétera. Y vamos, simplemente yo soy Raúl Cabrero, soy el Managing Director en Gen Zero. Vamos, en este caso tengo la titulación de Certified Energy Manager y relacionado un poco con la temática de este webinar, pues vamos, sobre todo en los últimos colaborado con organizaciones de establecimiento de planes en gran parte de 50.000 las organizaciones con las que trabajamos, infinidad de auditorías energéticas y la parte también de proyectos de electrificación que tocaremos hoy en la llamada también de manera directa e indirecta, pero o sea que también estamos haciendo mucho trabajo de soporte un poco a tratar de eliminar combustibles fósiles en muchas organizaciones. Vale, y si entramos ya un poco en el contenido del webinar que veremos a lo largo de la siguiente hora, vamos, que intentaré hacerlo lo más breve posible para que dé tiempo a la parte de preguntas y respuestas y vamos, y un poco para no robaros mucho tiempo, pero un poco está dividido en estos 5 grandes bloques, ¿no? El por qué descarbonizar, un poco para hablar un poco del contexto de por qué ha surgido este nuevo estándar. Luego un poco de los 5 pasos en el que se menciona en este estándar de cómo generar o desarrollar estos planes de descarbonización, que iremos viendo paso por paso. La siguiente sección sería un poco cómo presentar todos estos planes de descarbonización, ¿no? Cómo generar ese informe y cuáles serían un poco nuestras recomendaciones de herramientas o herramientas visuales o metodologías para un poco presentar esta información. Y ya por terminar la parte de más, pues un poco de retos y cómo integra este nuevo marco normativo con la normativa existente y, como decía, pues esta parte de dudas y preguntas que, vuelvo a repetir, pues hay gente que se ha incorporado un pelín más tarde que en la
de aquí de Teams veréis la parte que pone preguntas y respuestas. Si os parece ir formulando ahí las preguntas que tengáis y en esta última parte de la sesión las trataremos de abordar, ¿vale? Vale, pues por empezar un poco eso de por qué descarbonizar, ¿no? De por qué ha surgido este estándar. Pues un poco, vamos, entiendo que tenéis unos números en la cabeza o que habréis visto infinidad de informes, ¿no? Pero que aproximadamente el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden directamente de la quema de combustibles fósiles para la generación y consumo de energía, ¿no? O sea que por eso es importante y un poco el principal foco de este nuevo estándar, este nuevo documento, se centra en tratar de reducir o minimizar en la medida de lo posible todas estas emisiones, sobre todo de alcance 1, ¿no? Como iremos viendo. O sea que al final eso de que directamente la quema de combustibles, ya sea gas natural, gasolina, gasóleo y otras fuentes, pero que son el 75, suponen el 75% de estas emisiones, como decimos. Un poco también un poco de dónde venimos, ¿no? Pues esto a lo mejor en el Acuerdo de París en 2015, que hace ya 11 años, ¿no? De cuando se produjo esto, pues había esa necesidad inminente, ¿no? De hacer algo, porque si no, esto iba a ser insostenible y realmente no se han hecho muchas acciones, ¿no? Por lo tanto, que estamos ya con un decalaje de casi 11 años de empezar a tomar acciones y que, por supuesto, ha habido tanto organizaciones como países que a lo mejor sí que están liderando un poco esta descarbonización, pero a nivel global, ¿no? Que es un poco el objeto de esta descarbonización, ¿no? Que no puede depender solo de uno o dos agentes, sino que debería ser algo global, pues eso, que si en 2015 ya íbamos tarde, pues habría que acometer muchas más medidas o ser más ambicioso, ¿no? En cuanto a cuáles deben ser los objetivos o el final de esos objetivos, ¿no? Por todas esas emisiones que llevamos generando de manera continua durante estos 10-11 años y sin haber hecho grandes acciones, ¿no? Así que un poco, vamos, simplemente por mencionar eso vamos, los objetivos, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Este 55% en 2030, el net cero en 2050, pues eran unos objetivos, eso que a lo mejor hay que ser más ambiciosos, tanto a nivel nacional como a nivel de cada una de las organizaciones, para realmente empezar a concienciarnos, ¿no? Con la descarbonización. Si entramos ya un poco en el contenido del propio documento de la ISO 50001, esta imagen de la derecha es vamos, un pantallazo que he hecho de una parte del informe en el que veréis, vamos, no sé si alguno ya tenéis acceso al documento, pero veréis el término ERGE, que es en Energy Related Greenhouse Gases Emissions. Vamos, no he contado las veces que sale, pero yo creo que es la palabra que más aparece en el documento, que es al final eso, ¿no? Donde hace hincapié este estándar, que es en la reducción de estas emisiones derivadas de la energía, ¿no? Aquí no hace tanto este estándar, no se centra tanto a lo mejor, por ejemplo, en otro tipo de emisiones como las fugas de gases refrigerantes, ¿no? Que pudieran ser también alcance 1, pero que no son directamente relacionadas con el uso de la energía, o con otras emisiones, por ejemplo, de alcance 3, ¿no? Que aquí sí que en el alcance 3 hace especial mención a la parte de la categoría 3, que es la relacionada con la generación y distribución de energía. O sea eso que un poco en esta diapositiva queremos recalcar que el principal objeto de este estándar es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso y consumo de energía. Así que eso, en cuanto a las emisiones de alcance 1, como decíamos, pues eso, que al final suponen este 75%, o sea que es donde en muchas partes del informe y esta presentación haremos especial hincapié en que es el principal foco, ¿no? Que siempre decimos que si todas las organizaciones redujeran al 100% su alcance 1, no habría ni alcance 2 ni alcance 3 de otras organizaciones, ¿no? Por lo tanto, que es ahí donde debe centrarse el foco en cuanto a la reducción de emisiones. Y luego, vamos, en cuanto al alcance 2, como decimos, ¿no? Que es eso vienen derivadas de la energía importada, ¿no? Que en la mayor parte de las organizaciones va a ser derivada del consumo de electricidad, pero bueno, que sería esos derivadas de consumos indirectos en cuanto a la generación. Y como he dicho anteriormente, el alcance 3 es lo que solamente se centra en la parte de la transmisión y distribución de esta energía, o bien en las upstream, creo que es el término en inglés, de las emisiones aguas arriba a la hora de quema de combustibles fósiles para generar otro tipo de energías. Vale, vamos, esta diapositiva es un poco simplemente por mencionar lo de los tres alcances que más o menos he mencionado en la diapositiva anterior. Así que eso, simplemente volver a incidir en que las emisiones de alcance 1 son las que deberían priorizarse. En las emisiones de alcance 2, que tanto electricidad, ¿no? Como aquellas, por ejemplo, redes de district heating o district cooling que pueda haber, son emisiones de alcance 2 directamente. Y aquí sí que quiero mencionar que este estándar sí que hace especial hincapié también a que un poco relacionado con las emisiones de alcance 2, detalla la obligatoriedad de hacer este cálculo utilizando el enfoque de localización más que el enfoque de mercado,
que por resumir brevemente por alguien que no esté familiarizado con el concepto, las emisiones del enfoque de localización serían como la media global de cada uno de los países, ¿no? O sea, a nivel nacional, en este caso, por ejemplo, en España, mientras que el enfoque de mercado sería un poco derivado de las emisiones que tiene cada una de las comercializadoras, ¿no? O ya no de cada una de las comercializadoras, perdón, sino que si alguna organización, por ejemplo, cuenta con un certificado de garantía de origen, utilizando el enfoque de mercado, pues estas emisiones se considerarían cero, pero sí que este estándar hace hincapié que sí que utilizar este enfoque de mercado es útil y, vamos, incluso necesario para algún tipo de reporte o metodología, pero sí que un poco hace hincapié que lo obligatorio dentro de este cálculo de emisiones dentro del alcance 2 sería utilizar el enfoque de localización, ¿no? Esto recomienda incluso hacer la comparativa de ambas, ¿no? Pero que sí que el de localización al final es la media nacional, que es el que de alguna manera es el que realmente estamos generando, ¿no? Y de alcance 3, que es un poco lo que hemos ido mencionando, así que vamos, tampoco voy a perder más tiempo en esta diapositiva. Vale, la siguiente es un poco de cómo encaja esta ISO 50100 en el ecosistema actual, ¿no? De normas o regulaciones que tenemos, ¿no? Pues vamos, no sé si sabéis, pero vamos, esta ISO 50100 se ha publicado en marzo de 2026. No he comentado anteriormente, pero vamos, en nuestro equipo, Liam McLaughlin, que fue nuestro anterior CEO, forma parte del comité que redactó este estándar, o sea que sí que hemos estado muy al tanto de cómo ha sido la evolución de la publicación de este estándar. Ha habido cosas a lo mejor que nos hubiera gustado que entraran, que no han entrado dentro de la redacción del mismo, pero digamos que sí que estamos muy al tanto y sí, seguramente en la parte de preguntas y respuestas final, si yo hay algo que nos pueda responder un poco de toda esta terminología en cuanto a vamos, de que tienen todos los estándares ISO, ¿no? Que yo a lo mejor ahí me pierdo un poco, pero que si hay algo que nos pueda responder, durante los próximos días intentaremos de dar respuesta con el soporte de mis compañeros también. Y un poco por lo más importante a lo mejor, ¿no? De este estándar, que no es un sistema de gestión como tal, ¿no? Igual que puede ser la 9001 de calidad, la 14001 de medio ambiente o la 50001 de medio ambiente, ¿no? Son sistemas de gestión de cada una de esas áreas. En este caso, esto es un estándar de planificación y rendimiento, o sea que no tiene esa estructura de alto nivel que tienen, ¿no? La parte de contexto, liderazgo, planificación, etcétera, que tienen los otros estándares, sino que es un poco un estándar de eso, que por aquí compatible e integrable, especialmente con la ISO 50001, ¿no? Que cuadraría muy bien también con la 14001, pero sí que incluso luego veremos, pero dentro de este estándar el anexo A es exclusivamente de cómo integrar esta 50100 dentro de organizaciones que ya tengan certificada la ISO 50001, ¿no? O sea, de cómo ir integrando cada una de las partes que tiene este sistema de gestión energética, cómo casarlo con esta parte de la descarbonización. O sea que un poco eso, en relación con otros estándares, pues por supuesto con la 50001, como acabamos de mencionar, con la 14064, ¿no? Del cálculo y reporte de emisiones de huella invernadero y el GHG Protocol, pues vamos, aparecen muchas veces mencionadas, ¿no? Dentro de este informe, o sea que hacen referencia a muchas partes de estos otros estándares. Y luego los marcos que pueden reforzar la aplicación de este nuevo estándar, pues un poco eso, ¿no? Todo el tipo de reportes de CSRD, ¿no? Los informes de sostenibilidad que están obligadas las organizaciones a reportar, los objetivos basados en la ciencia, ¿no? Los SBTI, los Science Based Targets, que es al final un poco, ¿no? Tratar de alinearse con ese objetivo del Acuerdo de París de no calentar más de 1,5 grados centígrados. Que es un poco también todas aquellas organizaciones que están apuntándose a estos SBTI, pues este estándar es una metodología o sistemática muy buena para llegar a cumplir con estos objetivos. Y luego pues los CDPs, que ya sería un poco la divulgación de riesgos climáticos para inversores, o en el caso de España, por ejemplo, el Real Decreto 214 de 2025, que era un poco el que obligaba a las grandes empresas a hacer el cálculo de huella de carbono y la elaboración de un plan de reducción de emisiones, ¿no? Pues un poco nosotros en los últimos meses, todos los planes de descarbonización que estamos haciendo lo estamos un poco desarrollando conforme a esta metodología, ¿no? De la ISO 50100. Vale, aquí, vamos, la imagen de la derecha es un pantallazo de la portada, o sea que veis que el título es un poco enrevesado, ¿no? De Energy Management Systems and Energy Savings, Decarbonization. O sea que digamos que no es, como decíamos anteriormente, no es un sistema de gestión como tal, pero eso sí que es un poco, vamos, aquí hemos tratado de referenciar aquí las diferentes cláusulas que, como sabéis, un poco todos los estándares de ISO, ¿no? Pues que tienen todas esas partes iniciales
de terminología, etcétera. O sea que digamos que esto es el índice real vamos, un poco más ágil de la norma. Y un poco trataremos de ir viendo ahora estas diferentes cláusulas a lo largo de las diferentes diapositivas. Y un poco por mencionar, vamos, sí que los diferentes anexos luego que forman parte de este estándar, el primero de los anexos, que es el que tiene la relación con la 50.001, que es, como decía anteriormente, ¿no? Esa integración de esta 50.100 en aquellas organizaciones que ya tengan un sistema de gestión energética certificado, y los anexos B, que es más un poco referenciado a toda la parte de emisiones y cálculo de factores de emisión y cálculo de huella de carbono, y el anexo C, que es como una guía de planificación para cómo desarrollar estos informes que luego comentaremos a posteriori. Vale, si pasamos al segundo de los bloques, un poco que hemos visto en el contenido, en el índice de contenidos inicial, es un poco el proceso, ¿no? Que aquí sí que este estándar habla de un poco para el desarrollo de estos planes de descarbonización, hacerlo siguiendo estos 5 pasos. O sea que un poco iremos viendo en las siguientes diapositivas cada uno de estos pasos en más detalle, pero que al final vamos a ir tratando de dibujar esta imagen que veis aquí en el área superior derecha, con un poco siguiendo esta metodología, ¿no? O sea que por mencionar brevemente, o sea, el primero de los pasos sería establecer cuál es el año base, luego cuáles son los objetivos, tanto objetivos finales como objetivos intermedios que ahora comentaremos, cuál sería la previsión de crecimiento que puedan tener las organizaciones para un poco tener en cuenta cuántas acciones realmente son necesarias llevar a cabo para conseguir esta reducción. Y luego un poco qué planes de acción y cómo implementar los planes de acción que realmente nos van a ayudar a conseguir esa reducción de emisiones, ¿no? O sea, que es muy bonito decir que tenemos un objetivo, pero que al final eso, ¿no? Que habría que buscar esas acciones que nos ayuden a conseguir esa reducción de emisiones. Y por último, monitorizar el progreso, ¿no? Que aquí luego comentaremos también, pero que año a año deberíamos ir calculando y actualizando cuál es el estado de nuestro plan de descarbonización. Sobre todo, pues hay que hacer algún tipo de acción correctiva. Vale, o sea que si empezando por el primero de los pasos, ¿no? Pues al final es calcular en el año base cuáles son los factores de emisión, ¿no? Aquí, cuando colaboramos con organizaciones en un poco establecer cuál tiene que ser este año base, pues siempre surgen esas dudas, ¿no? Pero ¿qué año nos ponemos? ¿Ponemos el año 2020 o posteriori? Porque el COVID tuvo mucho impacto en nuestros consumos. Pues al final, por ejemplo, vamos, los objetivos nacionales aquí en España están fijados con un objetivo de referencia desde 1990, pero claro, muchas organizaciones o no existían en 1990 o su actividad no tiene nada que ver con la situación actual, ¿no? Por lo tanto, siempre surge debate, ¿no? A la hora de establecer cuál tiene que ser el año base de referencia, ¿no? Pero al final, una vez que esté razonado y documentado, pues sería un poco, vamos, de fijar ese año, que al final, si el objetivo final de cualquier organización es buscar el net cero, tampoco va a tener mucho impacto, digamos, en el largo plazo, porque al final nos da igual dónde estemos o cuál fue nuestra situación en el pasado, que es desde donde estamos ahora, vamos a tener que reducir por completo las emisiones, ¿no? O sea que en este sentido, que puede generar debate, pero que al final, si el objetivo y la organización está comprometida con la descarbonización, pues que habrá que hacer más o menos acciones en los primeros años, pero que al final nos debería dar un poco igual cuál es ese año de referencia, ¿no? Y un poco para este primer paso, pues una vez fijado ese año, pues sería calcular cuáles fueron las emisiones en este año, ¿no? Que al final, en este caso, como estamos, como decíamos, muy centrados en la parte de consumo energético, pues al final es multiplicar la energía de las diferentes fuentes de energía que hemos consumido, ya sea en kilovatios hora, metros cúbicos, litros, pues por los factores de emisión de cada una de estas emisiones. Por mencionar aquí, también este estándar hace mucho hincapié en la obligatoriedad de separar alcance único, ¿no? O sea, de ninguno, como decía, tratar de reportar los alcances por separado. Así que en este sentido, vamos, de pues de empresas que consuman gas natural o gasóleo, pues digamos que al final son factores establecidos en cada una de estas fuentes de energía, y sería multiplicar la energía que están consumiendo por estos factores, y que son estos factores de emisión, pues están publicados por diferentes organismos, y al final pueden variar un poco de país a país por diferentes motivos, pero vamos, que en principio suelen ser algo estable, ¿no? Y en el tiempo. En el alcance 2, como he mencionado anteriormente, ¿no?
el método de mercado, método de localización, sí que aquí existe la obligatoriedad de calcular con el enfoque de localización, perdón, que sería un poco utilizando el factor de emisiones de la media nacional, ¿no? Que pues en España la CNMC va publicando año a año cuál es el resultante de estas emisiones y este es el que debería utilizarse para esa media nacional. Mientras que en el enfoque de mercado, pues sería un poco eso, pues teniendo un poco el contrato que tengamos con cada una de las comercializadoras, o si tenemos ese certificado de garantía de origen, para un poco cuantificarlas, ¿no? Pero que sí que, como insisto, el estándar habla mucho de la obligatoriedad de hacer el cálculo, sobre todo con el enfoque de localización. Vale. Si paso de diapositiva, el siguiente de los 5 pasos, ¿no?, que hemos mencionado sería un poco el establecimiento de objetivos, ¿no? O sea, hemos fijado cuál es el año base y cuál era la situación de partida, ¿no? La foto de partida. Tenemos que fijar ahora cuáles son los objetivos que nos queremos marcar, ¿no? Pues aquí sí que vamos, ahora comentaremos, pero lo ideal sería tener unos objetivos a medio y largo plazo y, como decíamos, para objetivos tanto de alcance 1 como alcance 2, ¿no? Y estos objetivos, de alguna manera, deberían ir alineados con los objetivos a nivel nacional y a nivel sectorial, ¿no? O sea, que cada país, en este caso, país miembro de la Unión Europea y diferentes sectores tienen diferentes objetivos de descarbonización, pues lo ideal sería que en las organizaciones, digamos, tratemos de conseguir al menos lo que esté establecido con estos objetivos nacionales o sectoriales, y en la medida de lo posible incluso más ambiciosos, ¿no? Luego comentaremos el término de presupuesto de carbono, vamos, que no aparece como tal en el estándar, pero sí que creemos que es interesante un poco, pero que es un poco eso, que debería ser una cantidad acumulada y limitada en el tiempo, ¿no? La que nuestro objetivo no debería ser simplemente un porcentaje, sino una cantidad total de emisiones, lo que deberíamos tratar de reducir desde el punto en el que empecemos hasta el objetivo final. Así que por un poco representar de una manera gráfica estos objetivos a largo plazo e intermedios, ¿no? Pues como decíamos, ¿no? Si estamos ya con la foto de partida de que en el año de referencia estamos en este punto de aquí, los objetivos, en este caso a largo plazo, ¿no?, que la mayoría de organizaciones están fijando objetivos a 2050 alineados con los europeos, pero sí que hay muchas organizaciones que están siendo mucho más ambiciosas, ¿no?, y tratar de tener ese net cero para 2045, 40, o incluso años anteriores. Así que esto también es un poco de decisión empresarial, ¿no?, corporativa, de, vale, hasta dónde quiero llegar y si me voy a comprometer o ser más ambicioso, vamos, luego veremos que puede generar incluso otro tipo de beneficios, ¿no? Ya no solo concienciación social, sino beneficios incluso financieros, ¿no?, para la organización. Y sí que este estándar también un poco eso, sí que hace especial referencia a tratar de fijar objetivos intermedios, ¿no? Porque de aquí, si el objetivo final fuera 2050, vamos, a lo mejor muchos de nosotros ya no estamos en este sector o en nuestras otras organizaciones, pero por eso sí que establece esta necesidad de generar estos objetivos intermedios para un poco tener acciones más cuantificables y capacidades de decisión más cuantificables y reales en el corto plazo, ¿no? Por lo tanto, sí que habla de tratar de establecer estos objetivos intermedios cada 3 o 5 años, ¿no? Un poco para eso de que a lo mejor ese horizonte donde podamos saber tanto cuál va a ser el crecimiento de la organización, como realmente qué capacidad tengo yo de inversión o de actuar sobre alguno de mis instalaciones para reducir estos consumos. Insisto que sí, sigue diciendo, ¿no?, en mucha parte del informe lo de separar, por un lado, el alcance 1 y el alcance 2, ¿no?, que muchas veces tenemos como un objetivo o porcentaje exclusivo para el plan de descarbonización, pero, o sea, que por supuesto el resultante de la suma y alcance 1 y 2 va a ser un valor, pero que sí que es interesante llevar este registro por separado de ambos alcances. Y luego, vamos, simplemente en cuanto a referencias, vamos aquí, pues en el sector industrial en la Unión Europea se hablaba de cerca de un 40% para 2030, y en cuanto a alcance 2, pues simplemente con la mejora los factores de emisión de la red, ¿no? Pues un poco con esa integración de renovables, pues que hay una previsión de reducción de cerca de un 70-80% para el año 2030, pues un poco eso, pues por eso que deberían ser diferentes la reducción de emisiones, tanto por el número de acciones que vamos a hacer para cada uno de los alcances, como por el impacto que tenga el factor de emisión de cada uno de ellos, ¿no? Que en este sentido, simplemente en cuanto a todo lo que vayamos electrificando, sin hacer nada, vamos a ir consiguiendo reducir las emisiones de alcance 2, ¿no? Por lo tanto, eso es interesante reducir en la medida de lo posible toda la quema de combustibles fósiles y tratar de electrificar nuestros consumidores.
Vale, vamos, un poco por hablar del término del presupuesto de carbono que he dicho anteriormente, es eso, como decíamos, es una cantidad total y finita de las emisiones relativas a los gases de efecto invernadero derivados de los consumos de energía que puede emitir, ¿no? O sea que simplemente por poner una representación gráfica, si veis ahora este gráfico de aquí, o sea, si no hubiéramos, o sea, si nuestro plan fuera que en este punto de partida, en el año 2030, por ejemplo, tuviéramos que llegar a este punto aquí, no es lo mismo si vamos implementando las acciones conforme a la pendiente de esta línea verde que veíamos anteriormente, o si somos incluso más ambiciosos, que si, por ejemplo, no hacemos nada en los próximos 5 años y en 2030 es justo cuando acometemos dos o tres oportunidades que nos van a llevar a reducir estos consumos. Pues ahí es donde incidíamos al principio en que todo este área del triángulo son emisiones que hemos generado durante estos años que habrían sido evitables si estas acciones se hubieran implementado antes. Por eso es importante, desde el punto de vista de la ambición de las organizaciones, ¿no? De tratar de no solo llegar al porcentaje que queremos llegar a este punto, sino comprometernos con la reducción que hemos fijado, ¿no? Porque si no, todos estos años, vamos, imaginaros que hacemos lo mismo hasta el año final, ¿no? Que fuera el 2050, pues todo este triángulo grande que pudiéramos ver aquí, pues son emisiones que estamos generando durante todos estos años que habrían sido evitables, ¿no? Si hubiéramos seguido las previsiones de nuestro plan. Por lo tanto, simplemente que os quedéis un poco con el término este del presupuesto del carbono, porque sí que es algo importante, ¿no? O sea, relacionado con cuando hemos comenzado hablando del Acuerdo de París, ¿no? Que esto se firmó en 2015 y realmente no se han hecho muchas acciones que puedan llevar a consumir. O sea, que estamos consumiendo parte de este presupuesto del calentamiento global, por lo tanto, a lo mejor ese objetivo del 2050 ya no es suficiente porque con todas las emisiones que hemos generado estos últimos años debería ser un objetivo más ambicioso, ¿no? O sea, que por eso también, y lo mencionaremos también, pero que eso, no recomendamos esperar a hacer las grandes oportunidades, ¿no? Pues de captura de carbono o esperar que tenga hidrógeno más barato en mis instalaciones para poder reemplazar por completo los combustibles fósiles por hidrógeno, sino vamos a empezar haciendo todas las cosas que hayamos planificado y sean posibles y factibles a día de hoy para que el día de mañana, digamos, hayamos reducido todas estas emisiones, además de llegar al objetivo, ¿no? Vale, luego otro término el siguiente paso, ¿no? Que sería un poco estimar el ERGE, vamos, el ERGE son las emisiones derivadas de los consumos de energía, como decíamos anteriormente, en el futuro, ¿no? Pues hay muchas organizaciones por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? De aquí a 2050 no sabemos todo lo que va a pasar, pero de aquí a 2030, pues sí que a lo mejor hay un horizonte más real o incluso ya planificado de, pues mira, en mi organización o vamos a comprar la nave de al lado y por lo tanto voy a estimar que vamos a tener unos consumos adicionales y por lo tanto eso voy a tener que descarbonizarlo también. Eh, o lo contrario, ¿no? Pues yo tengo ahora una actividad productiva X, pero por X motivos voy a reducir mi actividad productiva y por lo tanto también a lo mejor mis consumos energéticos y huella de carbono. Así que un poco eso, no va a ser lo mismo tratar de reducir desde este punto aquí que si sabemos que en el futuro vamos a tener que reducir un 10% más o un 15% más o a lo mejor menos, ¿no? O sea que un poco relacionado con lo que decíamos antes, si gran parte de nuestra huella de carbono fueran derivadas de consumos derivados del alcance 2, consumos de electricidad, como decíamos antes, ¿no? Que sin hacer nada seguramente vamos a ir consiguiendo los objetivos por esa mejora del mix energético nacional, ¿no? O sea que a lo mejor este punto aquí, si aquí estamos, por poner un valor numérico, en 100 toneladas, pues aquí a lo mejor estamos en 110 o en 80, ¿no? Y esto está ayudando a que completemos el plan y no tengo que hacer tantas acciones para bajar desde aquí hasta aquí, sino desde este punto hasta aquí, ¿no? O sea que y luego, cuando llegáramos a este 2030, pues a lo mejor tenemos información para, de nuevo, ¿no? Tomar esta decisión y saber si vamos a crecer o decrecer o cuál va a ser el factor de emisión nacional para un poco realmente saber cuáles son la reducción necesaria, ¿no? O sea, que al final es la diferencia entre el valor proyectado y el objetivo que tenemos, son las emisiones que tenemos que reducir realmente, ¿no? O sea, que esto es un concepto importante que añade este nuevo estándar y que creemos que es muy interesante, ¿no? Porque digamos, está teniendo en cuenta esas posibles previsiones de crecimiento que a lo mejor si estuviéramos desde este punto de referencia no lo habríamos considerado. Así que un poco ahora que hemos dibujado todo este diagrama, ¿no? Desde el año base, cuáles son los objetivos, cuál es la previsión y cuáles son las emisiones reales que tengo que conseguir,
pues ya es donde vendría, ¿no? Que, vale, ahora qué tengo que hacer para llegar a cumplir con estos objetivos, ¿no? Pues vamos a buscar todas aquellas acciones que nos ayuden a reducir por cada uno de los alcances, ¿no? Tanto alcance 1 como alcance 2, las emisiones que me he comprometido. Y con esto es con lo que dibujaríamos o trazaríamos cuál sería el plan de acción real, ¿no? O sea que aquí, por un poco mencionar estas tres líneas que aparecen en esta franja aquí, la línea verde recta sería las emisiones que habíamos, ¿no? De si estamos aquí en un porcentaje X y aquí hemos dicho que tenemos que bajar a un 55%, por ejemplo, en 2030, pues esto sería un poco simplemente esa línea recta de reducción del 55%. La línea naranja serían las emisiones proyectadas si voy haciendo todos los planes que me he comprometido, ¿no? Como tenemos esa estimación de cuánto supone de ahorro cada una de estas acciones, pues puedo proyectar cuál va a ser la reducción de emisiones. O sea que aquí, como decíamos, deberíamos estar con todos los planes de acción, por lo menos en este punto o más abajo, ¿no? Para asegurarnos que cumplimos con el plan. Y la línea verde son las medidas reales, ¿no? Año a año, como luego veremos, habrá que ir midiendo cuál es nuestra huella de carbono y saber si estamos por encima o por debajo tanto de la previsión como de los planes que nos habíamos fijado, ¿no? O sea que aquí es un poco de donde entraría la parte de los planes de acción para qué acciones voy a hacer para conseguir esta reducción. Así que si un poco esto lo trasladamos este estándar habla de la jerarquía del plan de descarbonización, o sea que habla de estas 5 posibilidades de cómo categorizar cada una de las acciones que nos ayuden a reducir las emisiones. Así que ahora iremos viendo en detalle cada una de estas 5 categorías dentro de este paso 4, pero por mencionar brevemente, pues un poco el área de esta pirámide invertida está hecha a propósito, un poco, ¿no? Por un poco la cantidad de emisiones que creemos que se pueden reducir en cada uno de estos niveles, pues es un poco que muchas veces la gran olvidada es realmente la conservación, ¿no? La reducción de consumos energéticos o la mejora de la eficiencia de nuestros sistemas, que decimos, no, pues a lo mejor voy a cambiar este sistema por otro más eficiente, pero no llego a entrar en el detalle de cómo está funcionando todos mis consumidores, ¿no? Y aquí es donde creemos que es donde existe realmente la gran parte de ahorro, tanto de consumos energéticos, por supuesto, y por lo tanto de emisiones, ¿no? Ese Energy Efficiency First, ¿no? Que tanto resuena a nivel europeo, pues es un poco aquí donde creemos que debemos centrarnos la mayor parte de acciones, sobre todo en los primeros años del plan, ¿no? Como decimos. Luego vamos a ir comentando más en detalle, pero la parte de flexibilidad de la demanda, que es simplemente mover alguno de los consumos que podemos tener a lo largo, por ejemplo, de nuestro día a periodos nocturnos en los que a lo mejor la energía es más barata y más limpia, o sea que ahora luego lo comentaremos. Luego la parte de recuperación de energía, ¿no? Es un poco reutilizar alguna de estas energías que ya estamos consumiendo para volver a introducirlas en nuestros procesos, que comentaremos. Y luego cambiar por otras energías más bajas en carbono, ¿no? Que aquí sería donde entran la electrificación o las renovables, que ahora luego detallaremos un poco con más nivel. Y por último, ¿no? Pues a lo mejor los CCUs, ¿no? De captura de CO2, que es eso, ¿no? Que aquí sí que cuando hemos hablado con alguna organización, tratan de empezar un poco la casa por el tejado, ¿no? Y dicen, pues mira, si mis emisiones son estas, vamos a hacer el megaproyecto, ¿no? Que me va a ayudar a hacer esta captura de CO2 y al final es una tecnología, vamos, a día de hoy muy, vamos, difícil de aplicar y muy cara, ¿no? O sea que si hubiéramos aplicado todas estas, en el momento que nos toque hacer esta, si es que nos toca, seguramente este proyecto va a ser más eficiente, ¿no? Y competitivo, o sea que ahora iremos comentando cada una de ellas. Pues un poco eso, dentro de esta jerarquía de descarbonización, vamos, esto es un poco lo que he ido comentando. Si pasamos con la primera, que es la conservación y eficiencia energética, esa es un poco, ¿no? la más importante y la que debería ser la primera prioridad, ¿no? De que aquí al final va a ser donde están casi todas las oportunidades de bajo coste y que realmente, por nuestra experiencia, es donde creemos que existe un mayor potencial de reducción de emisiones. Y sí que es importante diferenciar aquí entre el término de conservación o ahorro de energía y la parte de eficiencia energética, ¿no? O sea, por un lado está la parte de, vale, voy a mi enfriadora y subo 2 grados, ¿no? En vez de generar el agua hoy a 6 grados, lo puedo generar a 8 o 9 grados. Ahí estoy, digamos, reduciendo los consumos de mi instalación sin hacer ningún tipo de inversión. Mientras que la eficiencia energética es a lo mejor, pues para los 6 grados que estoy generando, en lugar de hacerlo con la enfriadora que tengo a día de hoy, esta otra enfriadora que tiene un mejor COP o R y estoy para generar la misma energía para generar la misma energía térmica consumiendo menos energía eléctrica, ¿no? O sea que
Por eso es importante diferenciar la parte de reducción o conservación de energía, que sería, digamos, reducir los consumos y optimizar todos nuestros sistemas, y la parte de eficiencia energética, que a lo mejor esto sí que conlleva algún tipo de inversión, ¿no? O sea que aquí es eso, pues simplemente ajustar los parámetros de control operacional, ¿no? También con con terminología, perdón, de la ISO 50001, pues eso, con muchas organizaciones que implementen la ISO 50001, pues este recorrido lo deberían tener más trillado, ¿no? Porque sí que se hace mucho hincapié en tratar de optimizar todas las instalaciones existentes antes de hacer inversiones que, por supuesto, en algunos momentos van a ser necesarias, o bien porque algunos equipos llegan al final de su vida útil o porque nos interese de por sí, ¿no? Pero que sería interesante considerar todo esto. Vale, por mencionar el segundo de los niveles, la flexibilidad de la demanda, sería un poco eso, desplazar alguno de los consumos que tenemos dentro de nuestra actividad a otros periodos de menor coste o menor emisiones de carbono, ¿no? Que esto, por supuesto, en función del tipo de organización, va a ser más o menos difícil, pero sí que hay veces que es posible, ¿no? Migrar alguno de los consumos para, pues, por ejemplo, me invento, acumular hielo en algunos sistemas de refrigeración para luego consumirlo en otros periodos, pues es ahí un poco donde podemos jugar, ¿no? Con esas, sobre todo evitar los picos de demanda, que también a veces nos pueden ayudar a reducir lo que es ya la parte de la contratación de potencia, ¿no? De nuestra factura, o sea que va a tener ahorros financieros, pero digamos en esta parte del estándar lo que trata de justificar es ahorros en cuanto a emisiones más que energéticos, pero que por supuesto van a ser ambos. Y es donde entraría sobre todo también la parte de almacenamiento, ¿no? De si podemos desplazar alguno de estos consumos para almacenarlos y consumirlos en otro momento. O sea que por poner, vamos, ejemplos prácticos, ¿no? Pues en muchos países de la Unión Europea, que vamos, o incluso aquí en España, que hay mucho viento por la noche, ¿no? Pues que sería una electricidad más limpia y barata. Y en el caso de España en concreto, ¿no? Con toda la integración de solar que se está viendo, pues eso que al final, en horas donde hay mayor actividad solar, pues también nos sale más barata en cuanto a emisiones la generación de electricidad, ¿no? En este sentido. O sea que eso, pues sería interesante pensar en si es posible desplazar algunos procesos de refrigeración, compresión a otras horas del día, ¿no? El tercero de estos niveles, que era un poco el recuperación y reutilización de la energía, que esto al final es eso, tratar de utilizar la misma energía dos veces, ¿no? O sea que por centrarnos primero en este bloque de recuperación del calor residual, aquí, vamos, estamos haciendo infinidad de proyectos en tratar de recuperar, por ejemplo, toda la energía que disipan las enfriadoras o torres de refrigeración para, digamos, en sistemas de refrigeración para convertir ese calor que se está disipando en la atmósfera en otro fluido, en este caso agua caliente en la mayoría de casos, para generar o bien agua caliente de climatización o agua caliente sanitaria. O sea que aquí sería, digamos, sobre todo en esas tipo de organizaciones que exista esa simultaneidad de frío y calor, pues que digamos todo ese calor nos podría salir gratis si recuperamos la energía de estos compresores para reinvertirla en nuestro sistema, ¿no? O sea que aquí, vamos, supongo que estaréis muy al tanto de todo el potencial que tienen las bombas de calor a día de hoy, ¿no? Sobre todo eso en entornos industriales, vamos, o incluso de temas de climatización y confort, pues tratar de recuperar esa energía consumiendo la misma electricidad para generar frío, que el calor no sale gratis. Y luego, por ejemplo, si con este tipo de tecnología llegamos solo hasta 60 o 65 grados, que todos los fabricantes están tratando, ¿no? De tener cada vez temperaturas más altas en su sistema de generación de agua caliente, pero se podría, por ejemplo, instalar otra bomba de calor en serie para dar un salto adicional y llegar ya a temperaturas de 80-90 grados o incluso agua sobrecalentada para atacar a otros consumidores de vapor, a lo mejor en otros sistemas, ¿no? O sea que sí que aquí a lo mejor eso de que, como mencionamos aquí, que alguna acción que enfoquemos desde el punto de vista de reducir emisiones derivadas de consumos energéticos puede aumentar el consumo energético de alguna fuente de energía, ¿no? En este caso, si ponemos un booster o un calor en serie, vamos a meter un consumo de compresor adicional, pero a costa de minimizar o eliminar por completo el consumo de gas natural, a lo mejor para la generación de agua caliente, ¿no? En este sentido. Vale. El cuarto de los niveles, que sería un poco el cambio a fuentes de bajas en carbono, aquí, por un lado, también diferenciar entre emisiones de alcance uno y alcance 2. Pues en cuanto al alcance uno, pues digamos, si la electrificación a través de bombas de calor, por ejemplo, ¿no? En momentos en los que no hay esa simultaneidad, pero nos interesa generar el agua caliente, por ejemplo, con bombas de calor, pues estamos electrificando esos consumos, que estamos dejando de consumir alcance uno, que va a tener un factor estático siempre, ¿no? La quema de gas natural, por ejemplo, mientras que si electrificamos estos consumidores y generamos el agua caliente
de clima o sanitaria con bombas de calor, pues como decíamos anteriormente, ¿no? Que sin hacer nada vamos a ir reduciendo nuestra huella porque el factor de emisiones nacional va a ser cada vez más competitivo. Y aquí sería donde entran también en las emisiones de alcance uno toda la parte de biocombustible, biomasa, biogás, etcétera, o un poco lo del hidrógeno, ¿no? Que parecía que había un boom los últimos años con el hidrógeno y pero eso, que a lo mejor eso de que aquellas organizaciones que tengan impepinable, ¿no? De poder reducir alguno de sus consumos de quema de combustibles fósiles, pues esta a lo mejor es la solución en el futuro, ¿no? Pero no empezar pensando en esto sin haber optimizado antes los pasos anteriores, como decíamos. Y en cuanto al alcance 2, pues un poco también en cuanto a la reducción de emisiones, pues también aquí una jerarquía, ¿no? También dentro de esto, pues que sería de si instalamos autoconsumo en nuestras instalaciones, vamos a hacer que dejemos de emitir esos kilovatios hora que seguimos consumiendo, pero que sean con factor cero. Si, por ejemplo, instalamos un PPA de energía renovable, ¿no? Instalamos una planta de paneles solares en Almería, pues también estamos aportando a la red, aunque en nuestras instalaciones como tal no estemos dejando de consumir. Y luego estarían los certificados de garantía de origen que no aportan una mejora real al sistema, ¿no? Porque, digamos, esto depende de las distribuidoras comercializadoras, pero nosotros, por pagar ese certificado, a lo mejor estamos, digamos, apretando a las comercializadoras para que tengan una mayor entrada de renovables, pero no estamos aportando una mejora real a la red, ¿no? En este sentido. Y por terminar, el último de estos 5 niveles de las actuaciones, pues sería un poco eso, ¿no? La captura de carbono, como decíamos, que pues, a lo mejor esto ya está pensado para industrias pesadas, ¿no? Como la cemento, aceros o químicas pesadas, en los que realmente a lo mejor a día de hoy no existe una tecnología muy factible para poder hacer esta descarbonización por completo, como decíamos, ¿no? Que a lo mejor con el hidrógeno u otras tecnologías, pero que esto deberíamos empezar a pensar en estas tecnologías cuando hemos agotado todo lo anterior, ¿no? No empezar por esta, como decíamos anteriormente. Vale, y volviendo al último de los pasos del diagrama que habíamos visto anteriormente, el que sería un poco lo de la monitorización de las emisiones, pues esto sí que es un requisito de la ISO 50100, en concreto en la cláusula 10, que dice que deberíamos monitorizar al menos una vez al año cuáles son las emisiones, ¿no? Para ir actualizando este plan. O sea que en este deberíamos ir comparando cuáles eran nuestros objetivos de alcance 1 y alcance 2 del año que está terminando y ver si lo hemos alcanzado y también frente al objetivo total, ¿no? O sea que un poco en función de si estamos llegando o no estamos llegando, convendría revisar los planes de descarbonización al menos una vez al año para o bien saber que tenemos capacidad de margen, ¿no? De holgura, de pues estamos sobrados y podemos relajar un poco algunas inversiones que teníamos contempladas, o lo contrario, ¿no? Que no estamos llegando a estos objetivos y tenemos que apretar y considerar más acciones para llegar a cumplir los objetivos establecidos. O sea que eso que sí que sería necesario hacer estas acciones correctivas si vemos que no estamos llegando, ¿no? Y luego, vamos, simplemente en cuanto al informe de descarbonización, que podría ser interno o externo, vamos, de un poco de si queremos hacerlo a nivel interior de las organizaciones o presentarlo a nivel externo y ahora hablaremos de la validación y certificación de la cláusula 12. Vale, y el tercero de los bloques, ya a partir de ahora voy a ir un poco más rápido, que veo que estamos pasándonos de tiempo, pero creo que sí que vamos bien. En cuanto a informes de descarbonización, el estándar no habla nada de que haya una plantilla o una tipología o que tenga que ser un Word o un PowerPoint, sino que simplemente de presentar los resultados, ¿no? De todos estos pasos que hemos viendo y documentarlos de alguna manera. O sea que aquí, vamos, podéis generar un poco este tipo de planes de descarbonización, un poco integrándolos con alguno de los documentos que ya estéis utilizando para otro tipo de reportes. Pero sí que, vamos, simplemente por enseñar alguna de las herramientas que estamos nosotros desarrollando. Vamos, esto era una herramienta en Excel para a lo mejor casos más sencillitos, en el que no, pues un poco, pues eso, tener un poco la diferencia de cada uno de los alcances, ver un poco cuál es la variación de cada uno de los años, de la previsión de crecimiento o decrecimiento que tenemos, cuáles son los objetivos para los años intermedios y luego cuáles van a ser los planes de acción que voy a hacer para llegar a conseguir estos objetivos, ¿no? Pues al final, vamos, hay diferentes maneras visuales de representar todo esto, pero pues por ejemplo aquí la línea verde esta es el objetivo que en esta organización buscaba el net cero en 2030. Si no hiciera nada era esta línea gris y aquí van monitorizando año a año que se va actualizando, que sería esta línea negra, y la roja es dónde estarán si cumplen todas las acciones que tienen en el plan, ¿no? O sea que aquí igual, como decimos, es importante hacer aquí todas las acciones que creamos posibles y que aquí habrá tiempo de si aquí nos quedan 1.000 toneladas, pues ya plantearemos a lo mejor en 2030 qué acciones tengo que hacer para compensar estas emisiones, si es necesario compensarlas, si no hemos sido capaces de eliminarlas por completo, ¿no?
Y luego, pues otras maneras de representarlo, pues aquí, por ejemplo, por diferentes categorías, ¿no? Pues como estas de la jerarquía que hemos visto, ¿no? De reducción de consumo, recuperación de energía, etcétera, un poco el impacto que tiene cada una, o incluso en años concretos, ¿no? Pues año a año el impacto que vemos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, se ve que estaban haciendo pocas acciones en los primeros años y aquí que a lo mejor o tenían más capacidad de inversión o de tiempo de dedicar a este tipo de acciones, pues estaban aquí este tipo de acciones. Esto es la evolución de la herramienta, por ejemplo, ahora hemos desarrollado Gensys, que es una herramienta en Power BI para poder integrar todo esto, o sea que esto es mucho más interactiva y automatizada en cuanto a la toma de recogida de datos, ¿no? Porque otro de los problemas que vemos con estos planes de descarbonización o huellas de carbono es que, por ejemplo, el Departamento de Ingeniería o Mantenimiento maneja unos Excel o unas plataformas de monitorización con unos consumos X, pero luego el Departamento Medio Ambiente reporta la huella de carbono o con otro Excel o cogiendo valores de factura que no cuadran exactamente con los valores que tenemos de estas plataformas de monitorización. Así que un poco lo bueno de unificar todo esto en una plataforma de este tipo es que da igual que tenga que reportar la huella de carbono, que el plan de descarbonización, que el estado de información no financiera, o sea que al final tener una herramienta, todos los consumos y variables que me interese estar monitorizando para generar informes con los mismos datos de partida, ¿no? O sea que esto también es uno de los problemas que vemos que hay veces que no cuadran ni siquiera los factores de emisión o consumos, ¿no? En función de la misma organización, en función de en qué informe lo estemos mirando. Y luego simplemente un par de gráficos de cosas visuales que creemos que es interesante a veces, ¿no? Que incluimos en nuestros planes de descarbonización. Esto, por ejemplo, era las emisiones de alcance 1 de una organización. Pues aquí podéis ver, ¿no? Pues las diferentes fuentes de energía y los diferentes colores, que es el verde son aquellas emisiones de alcance 1 que son electrificables por completo a día de hoy o reducibles, ¿no? O sea que estas emisiones marcadas en verde, hay tecnología existente en el mercado y competitiva que se podrían reducir. Las emisiones marcadas en amarillo serían aquellas que existe tecnología, pero que a lo mejor es más costosa o que realmente genera un exceso de consumos adicionales de electricidad. Y la roja, en este caso, vamos, era una caldera de aire para un proceso muy específico concreto, que aquí, pues eso, que habría que ver si a lo mejor en el futuro hidrógeno, como decíamos, o otro proceso, pero que un poco creemos que este gráfico es interesante para un poco representar la facilidad de eliminación de emisiones de diferentes, ¿no? Que muchas veces decir, no, es que todo mi alcance uno va a ser difícil de prescindir de él, pero eso, cuando empezamos un poco, ¿no? A hacer este desglose de todos nuestros consumidores, pues vemos que realmente hay muchos que serían totalmente o electrificables o prescindibles, ¿no? A día de hoy. Esto es otro ejemplo que, vamos, no se ve muy bien, pero no pasa nada, vamos, pero es un poco simplemente para que tengáis el concepto. Aquí las líneas azules eran el consumo de electricidad de una organización, la línea marrón el consumo de gas natural, esta así más granate el consumo de vapor, ¿no? Derivado del gas natural. Y lo importante aquí, las líneas rojas son todos aquellos puntos en los que había pérdidas energéticas, ¿no? Pues sobre todo derivado de por la parte de aire comprimido, ¿no? Todo el calor que se disipaba, la parte de refrigeración o torres de refrigeración, que toda esa energía se está disipando a la atmósfera. O sea que esto sería, digamos, todo esto derivado de los consumos de electricidad y, por supuesto, luego cualquier sistema de combustión, vamos, por su propio funcionamiento va a tener ineficiencias, ¿no? En cuanto a la generación de gases, vamos, que se emiten por los sistemas de combustión. O sea que aquí simplemente para que entendáis el concepto, hicimos un poco este análisis de cuáles eran las pérdidas de energía en una organización y pues al final es sorprendente, ¿no? Ver en todos los puntos en los que se pierde energía que a lo mejor en alguna de estas líneas rojas a lo mejor no es recuperable 100%, pero en muchas de ellas sí, ¿no? O sea que aquí incluso consiste con metodologías de pinch análisis u otro tipo de sistemas se podría un poco analizar cuáles, vale, los puntos que estoy teniendo estas fugas de energía y cuáles son mis requerimientos reales y ver un poco dónde cuadra, en qué simultaneidades hay para ver un poco cómo reinvertir, digamos, toda esta energía. O sea que aquí es un poco donde decíamos, ¿no? Dentro de esa jerarquía, pues todos los consumidores que tiene esta organización, de alguna manera sería interesante tratar de reducirlos, luego reutilizar toda esta energía que estamos disipando y por último, si con esto y con esto todavía seguimos teniendo consumos de combustibles fósiles, pues a lo mejor pensar, ¿no? En eso, cambiar, como decíamos, a hidrógeno o biocombustibles o biogás para reducir las emisiones de esto, ¿no? Pero que aquí sería un poco otra manera de representar de una manera visual aquí algo interesante para entender mejor cómo funcionan las organizaciones. Y luego la curva de abatimiento del carbono, vamos, simplemente por explicar, esto es algo creemos que muy visual e interesante dentro de los planes de descarbonización. Por explicar un poco el funcionamiento en este EGI, es un poco los euros por tonelada de CO2 que estoy ahorrando. O sea que
digamos que todas las que estén aquí hacia abajo, quiere decir que me están ahorrando y estén aquí hacia arriba, que estoy haciendo algún tipo de inversión para meterlas. Y el ancho de cada una de estas, digamos, el eje X, son las emisiones reales que estoy reduciendo, ¿no? Pues siempre nos interesará hacer aquellas que tengan un área más grande aquí porque estoy reduciendo más emisiones y que estén aquí lo más bajo posible porque me están generando ya no solo ahorro de emisiones, perdón, sino ahorro económico, ¿no? O sea que esto para cada una de las acciones tratamos de hacer esta curva de abatimiento, ¿no? Y aquí es donde decíamos, ¿no? Que gran parte de estas áreas verdes estarían dentro de esa parte de conservación y eficiencia energética que mencionábamos anteriormente, y aquí serían, pues, a lo mejor esas grandes inversiones, pues que a lo mejor no es necesario excluirlas del plan, pero sí que a lo mejor ponerlas para los años de 2040, 2050, si ese es nuestro objetivo final, porque seguramente esta tecnología vaya a ser más madura en esos años y la inversión sea inferior, ¿no? O sea que este tipo de curvas también ayuda para tomar decisiones de qué acciones me interesa hacer en los primeros años. Vale, y ya por terminar el último de los bloques, un poco de eso, un poco de retos y cómo se integra esta norma, ¿no? En los marcos existentes. Vamos, aquí no voy a perder mucho porque ya hemos mencionado prácticamente todo, pero que muchas veces eso, que os quedéis con el mensaje esto, ¿no? De que muchas veces, porque muchas organizaciones la oportunidad más rápida y más sencilla es la más difícil de vender, ¿no? Que muchas veces hacemos superproyectos con grandes inversiones que nos van a reportar, por supuesto, un ahorro o beneficio X, pero que hay otras muchas oportunidades que simplemente es ir a displays y tocar parámetros que no es tan fácilmente vendible, ¿no? Decirle a mi jefe que hoy he subido 2 grados la temperatura del enfriador y me va a decir, pero ¿por qué no lo has hecho antes, no? Pero que sí que un poco que es ahí donde creemos que existen estas oportunidades grandes realmente, ¿no? En este sentido. O sea, que también, por mencionar, que aquí creemos que es interesante eso, que exista un compromiso por la alta dirección, que si no, esto, vamos, un plan no puede depender de una persona o un departamento concreto, o sea, que tiene que ser algo a nivel estructural dentro de una organización. Y un poco eso, de priorizar el alcance uno, el control operacional, como decíamos. eh, y luego sí que eso, hay muchos beneficios no energéticos de todas estas oportunidades que contra la mezcla, que sí que hay muchas organizaciones que siguen reportando, ¿no? De en cuanto más tema de energía, pero kilovatio hora por unidad de producto, ¿no? Que sabemos que es un índice totalmente erróneo en la mayoría de industrias. O sea que sí que aquí vamos a animaros a un poco, independientemente de que las emisiones se reporten en términos absolutos de toneladas de CO2, pero llevar en paralelo un análisis de la gestión de indicadores de desempeño energético que nos permita saber un poco, sabiendo cuál es el impacto de las diferentes variables, ¿no? Tanto de clima, producciones, calendarios, etcétera, poder saber si estamos siendo más o menos eficientes, independientemente de que nuestras emisiones hayan subido o bajado, ¿no? Pero llevar ese seguimiento energético en paralelo. Y luego, un poco, ya por terminar, cómo se integra la ISO 50001 en la 50100, perdón, en la 50001, o sea, que eso que al final, como decíamos, que no es un sistema de gestión, sino que se integra en uno. Sí que aquí hay, en el anexo a que mencionábamos anteriormente, es un anexo específico que va diciendo, ¿no? Pues en la parte de contexto, liderazgo, planificación, un poco en cada una de las cláusulas de la 50001, cómo se deberían integrar las diferentes cláusulas que aquí menciona de la 50.100. O sea que es un poco la parte de añadir objetivos de reducción de emisiones, integrar el plan de descarbonización dentro del listado de medidas de ahorro energético que ya seguramente tengamos, incluir la revisión de emisiones en la revisión por la dirección y gestionar las no conformidades si existen un poco conforme a las del sistema de gestión, ¿no? En este sentido. O sea que eso, que muchas acciones de que estamos haciendo ya de por sí con la ISO 50001, pues van a ayudar a reducir esas emisiones. Y esto que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Un poco lo de los marcos regulatorios y voluntarios, pues eso, que en la obligatoriedad en la Unión Europea de presentar diferentes tipos de informe que nos obligan un poco ya a generar este tipo de planes de descarbonización, así que es un poco donde este estándar internacional creemos que va a ser uno, si no el más válido, uno de los más válidos en cuanto a cómo desarrollar y gestionar estos planes de descarbonización. Y luego eso, pues estos marcos más voluntarios, ¿no? De los alineados con los SBTIs, los o el GHG, que al final toda esta sistemática también vale y se alinea con estas otras metodologías, ¿no? Vale, y ya sí que está, vamos, la última, vamos, que eso, que al final, por resumir, que requiere un cambio estratégico, ¿no? No solo de un departamento o persona, que sería interesante reducir los combustibles fósiles, ¿no? Centrarnos en el alcance uno principalmente, tratar de alinearlos con los objetivos basados en la ciencia, que sería con ese objetivo similar a París, ¿no? Pero que, como decíamos, que ya vamos tarde y priorizar la eficiencia y reducción de consumos y dejar para el largo plazo aquellas que requieran una mayor inversión, ¿no?
O sea que hasta aquí os he soltado todo el rollo, así que voy a ver si hay, porque creo que sí que llegaba alguna pregunta aquí al chat. Eh, vale, veo aquí una pregunta de Belén que dice: ¿qué factores de emisión establece la norma para el cálculo de emisiones 1? Como decía anteriormente, creo que es el anexo B, que es el que es más específico en cuanto a alcances de emisión. En cuanto al alcance 1, pues sí que dice utilizar los objetivos nacionales, perdón, los factores de emisión nacionales que reporta cada ministerio o entidad reguladora en cada uno de los países. Y sí que en cuanto al alcance 2, como decía anteriormente, incide en esta necesidad de hacer el cálculo de alcance 2, perdón, del enfoque de localización más que el enfoque de mercado, ¿no? Que no dice para nada de dejar de hacer este reporte de alcance 2 utilizando los factores de emisión del enfoque de mercado, pero sí que lo obligatorio según este estándar sería utilizar el alcance, digo, perdón, el enfoque de localización, que sería el nacional. Otra pregunta. ¿Cómo podríamos hacer un presupuesto de carbono de la organización lo más realista posible? Pues vamos, un poco lo que he ido contando a lo largo de esta orilla, pero es un poco tratar de que todo lo que hagan las organizaciones al final vaya en línea de lo que se está estableciendo a nivel sectorial o al menos nacional. O sea que aquí pues eso pues sería analizar un poco cuál es el punto en el que estamos, ¿no? Habrá organizaciones que todas las acciones o muchas de las acciones fáciles y que tienen un impacto, a lo mejor las han hecho ya por su sistemática en los últimos años, pero que ahí es un poco donde recomendamos tratar de empezar y sobre todo lo que decíamos, ¿no? De aquellas emisiones de alcance 1 que son las que va a ser más difícil, digamos, que o hacemos algo o no mejoramos, sin hacer nada podremos estar mejorando. O sea que para que sea lo más realista posible, pues por supuesto habrá que ver los recursos de cada organización, la capacidad de inversión para cometer según qué medidas. O sea que esto, vamos, no es blanco o negro, pues, pero que sí que genera muchos debates, ¿no? También, o sea, no hemos hecho dos planes de descarbonización iguales porque cada organización al final es un mundo y tiene un montón de factores condicionantes, ¿no? Otra pregunta, eh, los, al respecto de que deben ser toneladas de CO2 y la intensidad de carbono, esto es lo que decíamos anteriormente, que muchas veces es un indicador incluso inadecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel industrial, si utilizamos toneladas de CO2 por unidad de producto, va a haber otros muchos condicionantes, como por ejemplo el clima, actividad productiva, calendarios, como decíamos, que no son, que van a tener un impacto sobre nuestros consumos y por lo tanto emisiones, y no los estamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, indicadores de intensidad en carbono desde nuestro punto de vista son incluso, vamos, no recomendables, sino erróneos, ¿no? Porque muchas veces simplemente por el hecho de producir menos, este tipo de indicadores se nos van a disparar y se van a poner en rojo, y por el hecho de producir más, hablando en sectores industriales me refiero, se van a disparar, si producimos más van a mejorar todos estos, ¿no? Por lo tanto, sí que aquí lo que hay que reportar es en toneladas absolutas de CO2 equivalentes año a año, independientemente de que vamos, sabemos que luego, pues lo que hemos dicho anteriormente, que por eso es importante predecir cuál va a ser la evolución de nuestras organizaciones, si vamos a comprar la nave de al lado o si de mis 4 líneas de empaquetado voy a cerrar 200 años, o sea que es un poco por eso por lo que es interesante analizar cuál va a ser la previsión de crecimiento de la organización y tener otros indicadores de desempeño energético en paralelo para evaluar el rendimiento real, pero el reporte de ERGE, ¿no? De emisiones relacionadas con los gases de efecto invernadero, debería ser en toneladas de CO2 absoluto. Vale, veo otra pregunta de alcance. ¿Cuál es la diferencia entre alcance 1 y 2 y 3 para emisiones? Vamos, había un par de diapositivas un poco relacionadas con esas. Si tenéis alguna duda, lo comentamos. ¿Hay previsión de transposición de la directiva europea? ¿Deberíamos empezar a prepararnos o esperar la norma española? Nosotros aquí sí que estamos en conversaciones con el ministerio y pues nos dice que sí que, vamos, que están trabajando en ello y que no debería tardar en hacerse esta publicación de la nueva directiva. Hay muchas organizaciones que ya están poniéndose las pilas, implantando la ISO 50001, porque digamos, la fecha límite establecida en la directiva europea es octubre del 27, o sea que todas aquellas organizaciones que consuman más de 85 terajulios para octubre del 27 van a tener que estar certificadas, y esa fecha, vamos, a no ser que se demore mucho la transposición del nuevo Real Decreto, creemos que esa fecha va a ser inamovible.
Pero sí que vamos, ahí estamos un poco a esperar de que el Ministerio haga la publicación de este Real Decreto, que sí que creo que fue en marzo del año 2025, ya lanzó como una serie de dudas o consultas a diferentes agentes del sector para que hicieran propuestas de mejora respecto al Real Decreto anterior. O sea que ahí estamos un poco a expensas, pero vamos, ojalá se publique pronto, vamos, y sí que animamos un poco a muchas organizaciones que ya tengan la 50.001 o se lo estén planteando, tratar de hacer de manera conjunta esta 50.100 porque, como decimos, casan muy bien, ¿no? Vale, pues esto en cuanto, vamos, en cuanto aquí a las preguntas y respuestas que hay aquí en el chat, ya no veo nada más. Bueno, no sé si en el chat habría alguna. Sí, aquí habría una. ¿Cuál es la diferencia entre el informe de huella de carbono bajo el estándar 14.064 y 50.100? O sea, la 50.100 no dice de hacer informes de huella de carbono, esto es específico de planes de descarbonización, o sea, que es un poco cómo utilizar esa metodología de cálculo de huella de carbono de emisiones anuales para desarrollar el plan de descarbonización. O sea, que aquí, vamos, de hecho, no sé si menciona la palabra huella de carbono, que entiendo que sí que en algún punto, pero que aquí el objeto final es hacer el plan de descarbonización, no tanto el cálculo y reporte de huella de carbono. Eh, ¿Y qué metodología se sugiere para hacer las emisiones y qué sujetos pueden hacer medidas? ¿Qué metodología se sugiere para hacer las emisiones? No lo entiendo muy bien. Vamos, un poco eso es el anexo perdón, el anexo B, que creo que sí que es un poco el de cómo hacer el cálculo de factores, vamos, tanto qué factores de emisión utilizar como, digamos, cómo multiplicar por cada una de las diferentes fuentes de energía. O sea, que entiendo que, no sé si va por ahí tu pregunta, pero que en el anexo B de esta norma es donde viene un poco detallado todo esto. Vale, una pregunta, ponen, ¿es una norma certificable? Pues esto justo lo estuve hablando con mi compañero Lian, que es, como os decía, el que formó parte del comité que redactó este estándar. O sea que a día de hoy no está muy claro, vamos, de hecho, como se ha publicado en marzo, no hay ni siquiera entidades, ¿no? Certificadoras acreditadas para poder hacer este tipo de certificación. O sea, como no es un sistema de gestión como tal, aquí creo que, vamos, un poco por lo que me comentaba mi compañero, que cree que va a ser más bien un poco cómo integrar esta parte de la 50.100, por ejemplo, en la 50.001, y de alguna manera, durante esa auditoría de certificación de la 50.001, verificar que se está cumpliendo también. Pero, digamos, de tener una certificación ISO 50.100 como tal, sin tener ningún otro sistema de gestión, creo, vamos, ahí es donde os digo que me pilla a mí un poco por toda esta burocracia de las ISO, etcétera, pero creo que no, a día de hoy por lo menos no está planteado así. Y vamos, aquí están mis datos y los de nuestra empresa, vamos, para que contactéis con nosotros si tenéis alguna otra duda vamos, tanto de este bloque de la 50.100 como cualquier otra cosa relacionada con la gestión energética y descarbonización. Así que estaremos encantados de poder ayudaros y bueno, aquí tenéis, ya os digo, nuestros datos y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y muchas gracias a todos por la asistencia, ¿vale? Un saludo, buen día.